¿Qué te hace sentir mexicana? Mexicana, pues las tradiciones que hay aquí en México, más que nada los mariachis, su comida, pues, las tradiciones más que nada. Pues yo creo que esencialmente, fuera de los alimentos, de la música, todo, el folclore de los mexicanos es básicamente sus tradiciones. Yo creo que es muy padre que todavía hasta la fecha se sigan conservando muchas tradiciones. Yo creo que la música, los colores patrios, los símbolos patrios, pues más que nada la música también, mariachi. Y como yo soy del estado de Chiapas, pues la marimba, ¿no? ¿A ustedes qué los hace sentirse mexicanos? Jurídicamente lo somos, como dice la ley, ya que nacimos dentro del territorio mexicano o porque nacimos en otro país, pero decidimos nacionalizarnos mexicanos, entre otras condiciones. Pero compartimos algo más. Por ejemplo, año tras año celebramos el 15 y 16 de septiembre. Y bueno, en esa fiesta nos unimos, nos acercamos y nos identificamos como mexicanos. Sabemos, por ejemplo, que el chile, el maíz, la tortilla, el mole, así como el mariachi, la música norteña o el son jarocho, nuestras tradiciones y, por supuesto, nuestra lengua son elementos distintivos de nuestro país. Son parte de nuestra cultura. Y aunque estemos dentro o fuera del territorio mexicano, pues nos acercan y hacen que nos reconozcamos. Precisamente hoy vamos a acercarnos a eso que nos hace ser diferentes de otros pueblos, al mismo tiempo que nos identifica como mexicanos, la cultura. ¿Nos acompañan? Amigos, bienvenidos al programa. El día de hoy nos acompaña nuestro asesor Roberto Luna. Roberto, bienvenido al programa. Gracias, Ana Lidia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes, amigos? Amigos, ya saben que nos interesa conocer sus comentarios o sus dudas y que pueden establecer comunicación a las direcciones y teléfonos que aparecen en su pantalla. Roberto, muchas veces cuando se menciona el término cultura, se le relaciona con ciertas expresiones artísticas o bien con las costumbres de los pueblos. Exactamente, ¿qué debemos entender por cultura? Bueno, Ana Lidia, estos elementos que mencionas forman parte de la cultura. Sin embargo, la cultura abarca formas de comportamiento, formas de entender el mundo que están presentes prácticamente en todas las actividades humanas y que se ven influidas por la tecnología, la tradición, la organización política, económica e incluso el medio ambiente en el que se desarrolla un pueblo. En ese sentido, la cultura la vamos conformando día a día al participar en la sociedad y compartir los valores que hemos recibido como herencia. Además, bueno, pues la cultura es la manera de ver el mundo, de entenderlo y comprenderlo. ¿Qué te parece, Ana Lidia, si para reforzar esto que estamos comentando, vemos la opinión del antropólogo Santiago Genovés? Muy bien. Yo creo que la base es esa, por ahí, educación y entender que cultura no es ni bellas artes, precioso, ni la sala Nezahualcóyotl, precioso, a las que vamos algunos o van algunos. La cultura es todo lo que hace el hombre, incluyendo ciencia, política, economía, medicina, antropología, y camareros, y Maradona, y Hugo Sánchez, y el gordo Valenzuela, y todo lo demás. Bueno, y como lo comentó el antropólogo, la cultura se expresa y se produce a través de las experiencias que vivimos día con día y que le dan significado a nuestra vida. Pero bueno, estas experiencias no son las mismas pues para todos los pueblos, ¿no, Roberto? Así es, Ana Lidia, cada pueblo tiene su cultura y por ella es que se diferencian de otros pueblos. En este sentido, la cultura realmente es un factor diferenciador de los grupos humanos. Sin embargo, me parece importante también resaltar que la cultura tiene que ver con la creatividad y la capacidad que tenemos de transformar la vida de nuestra sociedad. Bueno, así es, Roberto.
Y esto que menciona se debe a las raíces culturales propias de cada pueblo que permanecen y le dan identidad y características propias. Pero yo creo que también cambian porque se nutren pues de todo aquello con lo que están en contacto, lo cual la hace evolucionar y bueno, pues también desarrollarse. Sí, la cultura está en constante cambio porque la sociedad se transforma, cambian las necesidades, la forma de satisfacerlas, las ideas, etcétera. Pero como tú mencionas, un elemento importante en el cambio cultural es el contacto entre los pueblos con diferentes culturas. Las personas de un pueblo en particular toman elementos de otras culturas y las hacen propias, parte de su forma de vida. Y un ejemplo claro que podemos encontrar de esto es en pueblos de muchas partes del mundo que conservan su cultura tradicional, pero no por eso dejan de consumir, por ejemplo, artículos que forman parte de una cultura más industrializada de países como Estados Unidos o países de Europa, ¿no? Bueno, Roberto, y creo que otro ejemplo interesante son los cholos, que son grupos fronterizos del norte que incluyen elementos de la cultura norteamericana y elementos de la cultura nuestra para crear así pues su propia cultura. Y no solamente los cholos, Ana Lidia. En realidad los mexicanos somos un ejemplo de cómo un pueblo, una cultura, puede surgir del encuentro de dos culturas anteriores. En este caso, la de los españoles y la de los indígenas que habitaban en nuestro territorio, y que en un largo proceso de mestizaje intercambiaron su lenguaje, sus costumbres, comida, forma de vivir, religión, entre otros muchos aspectos. Y precisamente para abundar un poco más respecto a esta mezcla de culturas que dio origen al mestizaje, nuestro equipo preparó el siguiente trabajo. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Una vez consumada la conquista, el descubrimiento de la enorme riqueza mexicana provocó la llegada de nuevos pobladores, curas, pequeños funcionarios, hacendados, mineros, mercaderes e incluso vagabundos, soldados y aventureros. Así, el mundo indígena se vio invadido por el del conquistador, alterando su forma de vivir y ver la vida, es decir, alterando su cultura. También los españoles se influenciaron del mundo indígena, a pesar de que para ellos resultaba incomprensible y a veces escandaloso, pues tuvieron que aceptar cosas y elementos que les ofrecía el nuevo mundo. Esta situación generó una serie de intercambios entre los dos pueblos. Entonces comenzó a formarse una nueva cultura, la mestiza. ¿Qué fue lo que intercambiaron los dos pueblos en contacto? La religión cristiana que los indígenas aceptaron, pero sin olvidar por completo el culto a sus dioses. Muestra de ello es que con los restos de los templos indígenas derruidos y con su propio trabajo, se construyeron los cimientos y las piedras para los conventos e iglesias. Otro elemento importante que ilustra la formación de la cultura mestiza fue la alimentación. La producción del trigo implicaba una mayor organización del trabajo que la del maíz, mientras que esta última requería un mayor conocimiento de la naturaleza y sus ciclos. Esto se reflejaba en los diferentes estilos de vida de ambos pueblos. Por eso se dice que los españoles tenían una cultura del trigo y los pueblos prehispánicos una cultura del maíz. Entonces, cada pueblo contribuyó a dar un carácter particular a la sociedad que comenzaba a formarse. Así como los indígenas tuvieron que aceptar la religión impuesta por los conquistadores, ellos mismos aceptaron algunas costumbres y alimentos que por ser de uso cotidiano debían utilizarse. La identidad y cultura mestiza no solo se dio con los españoles. Hay una tercer vía de influencia, la africana, a la cual se le ha denominado la tercera raíz. Los primeros negros que hubo en México fueron traídos de África por los españoles como esclavos. A pesar de esta condición, el ritmo de su música y sus bailes impregnó de alegría los estilos musicales de criollos y mestizos. En la actualidad, se puede reconocer su influencia en algunas zonas del país, como son las costas de Veracruz y Guerrero. Con respecto al mestizaje, durante la semana, el señor Ramón Medina, estudiante de CEA en Monterrey, Nuevo León, nos hizo el siguiente comentario. Pienso que nosotros los del norte no tenemos nada que ver con los indígenas, y si algo hubo de eso, pues ya se perdió. Más bien la gente del sur es quien sigue conservando esas raíces. Bueno,
El mestizaje no se dio de la misma forma en todo el país, empezando porque los grupos indígenas tenían culturas distintas. En particular, los que habitaban el norte de lo que ahora es nuestro país, eran nómadas, se dedicaban a la cacería y por eso fue menos intenso el mestizaje étnico. Sin embargo, sí intercambiaron tradiciones, costumbres, conocimientos, formas de vida, etc. Bueno, la forma de vestir, la religión, algunas tradiciones, algunas fiestas, pues son producto de nuestro pasado indígena. Otro ejemplo importante es la comida, porque bueno, así como el sushi identifica a los japoneses o el espaguete a los italianos, bueno, pues a los mexicanos nos puede identificar un buen plato de mole, ¿no crees, Roberto? Sí, en realidad el mole es parte de nuestra cultura gastronómica y incorpora elementos que son tanto de la cocina y de la cultura española como de la indígena. Bueno, y fíjate que precisamente sobre este platillo representativo de nuestro país preparamos el siguiente trabajo. El mole es uno de los platillos que ha dado fama mundial a la cocina mexicana. La gran variedad de ingredientes que lo conforman nos habla también de su lento proceso de desarrollo, porque, aunque predominan los componentes indígenas, tienen también su importancia los elementos asiáticos y españoles. Pero, ¿cuál es el origen del mole? Cada región de la entonces Nueva España fue adaptando y diversificando su cocina de acuerdo a las tradiciones locales y a las características propias del clima y del suelo. De esta manera, cada región de nuestro país da muestras de su cultura gastronómica a través de algún platillo típico. Estamos con la profesora María Antonieta Ochoa Ocaña, profesora de gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Maestra, platíquenos cómo nació el mole, cuál es su origen. El mole nace en el convento dominico de Santa Rosa en Puebla. Las fuentes indican que al parecer fue en el invierno de 1680, por la creatividad de Sor Andrea, quien fue capaz de conjuntar ingredientes de origen asiático, de origen americano y de origen europeo para lograr un platillo propio del estilo que dominaba al mundo entero, que era el barroco. Es pues el mole esa fusión de las particularidades gastronómicas de diferentes puntos del planeta y que ahora constituye el símbolo de la identidad mexicana por excelencia. Cada región imprimió en el mole su sello propio, y así fue surgiendo el mole poblano, el mole negro de Oaxaca, el mole amarillito del sureste, el mole coloradito del Valle de México, el ranchero de la altiplanicie y muchos más, que asombran tanto por su complejidad como por su sencillez. Volvemos al estudio con Ana Lidia. Pues definitivamente que el mole se constituye en un platillo que simboliza y sintetiza la unión pues, de varias culturas. Aunque predominó su origen prehispánico, tan es así que la palabra mole tiene una raíz náhuatl, muli, que significa salsa o guisado. Bueno, y de hecho podemos identificar los ingredientes que son de origen prehispánico, de origen mexicano, por su nombre, ¿no? Ya que tienen una raíz náhuatl en su mayoría, como chili, de chile, xocotlatl, de chocolate, o huaucholotl, de guajolote, ¿no? Bueno, pues por lo que acabas de comentar, podemos entender que la lengua es otro elemento importante de la cultura e identidad de los pueblos. Y bueno, al respecto, Roberto, quisiera preguntarte algo. ¿La forma en que nombramos las cosas también es un elemento que diferencia a los pueblos? Bueno, la lengua es uno de los elementos de identidad más importantes entre los grupos humanos. El hecho de poder comunicarnos compartiendo significados, expresiones, palabras, puede ser un puente de convivencia para que nos identifiquemos, o bien puede ser una barrera que haga imposible cualquier contacto, ¿no? En ese sentido, la lengua, como tú lo dices, es un elemento de identidad y de diferenciación entre los pueblos. Bueno, pues para abundar un poco más en esta relación entre la lengua y la cultura, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente entrevista? Estamos con la lingüista María de los Ángeles Navarrete Calatayud.
Licenciada, ¿cuál es la importancia social de la lengua? Bueno, la importancia social de la lengua es que la lengua es el reflejo de lo que somos, de nuestra sociedad. No solamente es un instrumento que sirve para comunicarnos, sino es el medio que nos permite integrarnos a la comunidad y a la sociedad que pertenecemos. La lengua nos sirve también para organizar nuestras experiencias y un cúmulo de situaciones que vamos a ir transmitiendo de generación tras generación. En mi punto de vista, la lengua es un elemento de unión, de apoyo, que se va a ir adoptando, se va a ir modificando a partir de las necesidades tanto de los seres humanos como de la sociedad en que vivimos. Nada más con el simple hecho de decirles qué le damos, qué va a llevar, como que los animo y ya se quedan. Eso es lo que pasa. Buenos días, jefecita, ¿qué va a llevar? ¿Qué se le ofrece? Quiero de bistec, milanesa, va a ser retazo, ¿qué va a hacer hoy? Si está cerca del reglamento de tránsito, se les puede llamar verbalmente la atención. Si se pasan un semáforo, se les puede decir que no lo proceda, que no lo hagan. ¿Por qué? Porque va de medida a su seguridad integral física de las personas. Es de esa forma nada más. Bueno, de hecho le ofrecemos los tacos gritándole, ¿no? ¿Cuántos si hay? Pásale, ¿cuántos que le damos? Sí tenemos aquí, güerito, ¿cuántos? Esa es la manera que nos comunicamos nosotros con los clientes. Dame 2 de ojito, por favor, por ahí. Uno de lengüita, surtidita, amigo. ¿Cuál tienes? Y allá, pues, cuñado, échame unos de suaderito. Uy, son bastantes. O sea, como, qué bonitos ojos tienes. ¿A dónde vas, mi reina? Si te puedo acompañar. Vamos al cine. ¿Cuándo nos vemos? Cosas así, que lo mandan al diablo a uno a cada rato, pero es lo más usual que se usa por aquí. ¿La lengua puede ser considerada como un elemento importante de la identidad? Sí, la lengua es un elemento importante de nuestra identidad. Los miembros de una comunidad están relacionados entre sí por un patrimonio común de símbolos, de hábitos sociales y de hábitos culturales. Los miembros de una comunidad comparten este patrimonio, lo mantienen y crean nuevas relaciones sociales. Por ejemplo, cada estado de la República Mexicana tiene una identidad propia que se ve reflejada en su lengua. Los grupos sociales y los grupos étnicos se caracterizan por utilizar ciertas formas específicas de la lengua y eso es lo que los identifica como representantes de un grupo en específico. Como pudimos escuchar en el segmento anterior, la lengua no solo es una herramienta de comunicación que nos permite intercambiar ideas, sentimientos o ponernos de acuerdo para llevar a cabo tareas y acciones. Por sí misma es un elemento de identidad y es parte de nuestra cultura. Bueno, y justamente, Roberto, desde San Luis Potosí nos llegó una pregunta de la señora Margarita Nieto. ¿Podrían explicarme si las fiestas y los símbolos patrios son también parte de la cultura o eso es parte de la política? Bueno, quizás la peculiaridad de las fiestas y los símbolos patrios como elementos de la cultura, que sí lo son, es su alcance nacional, es decir, podemos tener símbolos que nos identifican como parte de una comunidad local, pero en este caso el escudo nacional, el himno, la bandera, nos identifican a los mexicanos porque se remiten a nuestro pasado histórico, a cosas que consideramos comunes, ¿no? En el caso de las fiestas, como de las fiestas patrias, como en otra clase de fiestas, por lo general se conmemoran acontecimientos que dieron origen a la comunidad o que cambiaron el rumbo de la historia. Bueno, pues la cuestión de las fiestas merece un capítulo aparte porque tenemos toda una amplia tradición. Y bueno, un ejemplo del abanico de fiestas que forman parte de la cultura de los mexicanos es la fiesta de 15 años. Y precisamente al respecto preparamos el siguiente reportaje. Gema, ¿qué significa para ti cumplir 15 años? Mira, con mi fiesta le puedo demostrar a la sociedad
de que ya soy una jovencita que puedo ir más seguido a fiestas sin tener ningún problema y que puedo llegar más tardecito. Y pues lo más importante es que cuando yo era niña esperaba tanto este momento que ahora que llegó pues estoy muy contenta y ahora mi único deseo es ser mujer. ¿Qué significa para ustedes que su hija cumpla 15 años? Hacerle saber a la sociedad que mi hija ya forma parte de ellos, de la misma sociedad donde se va a desenvolver, que gozará de ciertos privilegios como pues salir con sus amigos a divertirse, pero con medida todo. Que tengamos más confianza en ella y que ella sepa corresponder a la confianza que le vamos a brindar. ¿Por qué es importante la celebración de los 15 años de su hija? Porque es una tradición de la familia ya de muchos años y pues para nosotros es un orgullo hacérselos, tanto a nosotros como a mí, yo como con mi esposo y mi niña, que quiso ella, que fueran sus 15 años. También pedimos la presencia aquí al centro de la pista del señor Miguel Ángel Rodríguez, padrino de la señorita quinceañera, y que se escuche fuerte el aplauso para él. Quiero darle gracias a Dios por haber permitido llegar a mi hija a su fiesta de 15 años. Gracias a todas las personas que de una u otra manera me ayudaron a hacer este bonito evento. ¿De qué manera cambiará para ustedes la quinceañera a partir de esta fiesta? Más que nada por sus 15 años, ya representa en concreto de que ya dejó la niñez atrás y ya se convirtió en una señorita a ojos de todos, y debe pensar un poquito más centradamente, porque en los escalones de la vida tiene que ir pensando positivamente de que se va a convertir en una gran mujer, y pues es lo que todos esperamos de ella. Porque ella es una señorita y la van a ver con más respeto y seriedad. Pues que deja de ser niña a adolescente, nada más. Bueno, a partir de este momento empieza a ser una adolescente y esperemos que llegue a ser una muchacha de bien. ¿Cómo quisieras que te vieran de ahora en adelante las personas con las que convives? Como una persona que ya tiene sus metas fijas y que de acuerdo a las decisiones de mi papá puedo tomar las mías con sus consejos, los consejos de mis tíos, de mis primos y de mis amigos. Definitivamente las fiestas de 15 años son parte de nuestra cultura y se han vuelto una tradición en diversas regiones de nuestro país. Roberto, ¿podemos considerar que las fiestas de 15 años nos dan la misma identidad que las fiestas patrias? No. En la fiesta de 15 años se celebra que un integrante de la comunidad pase de un estatus a otro dentro de la misma, que cumpla nuevos papeles. En cambio, fiestas como las fiestas patrias se celebra a todos los integrantes de la comunidad en su conjunto, su origen como comunidad, etcétera. Bueno, pues en muchas de las fiestas comunitarias, populares y familiares está presente un aspecto religioso. En ese sentido, Roberto, se me ocurre preguntarte cómo y por qué la religión también forma parte de la cultura. Bueno, la religión es un sistema de creencias que de alguna manera nos da una explicación del mundo, de la vida, de las comunidades. Además, generalmente es un fuerte elemento de identidad entre los creyentes, y creo que no tenemos que ir más lejos que pensar en el significado de la Virgen de Guadalupe para muchos mexicanos. Incluso esta identidad puede rebasar las fronteras, como en el caso de los judíos que están dispersos en el mundo, pero se consideran parte de una misma nación. Ahora bien, la identidad que proporciona la religión es más fuerte todavía si es el fundamento de la convivencia social en un grupo. Bueno, pues para reforzar lo que hasta ahora hemos comentado respecto a la religión,
como factor de identidad y de organización de toda la convivencia, preparamos la siguiente cápsula sobre la religión islámica. Vamos a verla. La religión islámica está íntimamente ligada a la región geográfica y al país en que se originó, la península de Arabia. En la actualidad, los principales grupos étnicos que componen la comunidad islámica engloban a los árabes del norte de África y Oriente Próximo, a Turquía, las regiones de la antigua URSS y Asia Central, y a comunidades del sureste asiático. En Europa, el Islam es la segunda religión más importante. Desde el inicio de la expansión del Islam, el profeta Mahoma procuró dar unidad al pueblo árabe. Así, declaró que el vínculo de la fe islámica era superior al de la sangre, y que su religión sería un modelo de vida para el pueblo musulmán. La palabra Islam, en árabe, significa sumisión a Dios, y las reglas por las que deben regirse sus creyentes están en el Corán. Los musulmanes están convencidos de que todas las leyes derivadas del Corán y la palabra de Dios deben aplicarse en todos los aspectos de la vida. Este ideal inspira conceptos tales como derecho islámico y Estado islámico, y explica el acentuado énfasis del Islam en la vida y en las obligaciones sociales. El derecho islámico, llamado Sharia, describe los objetivos morales de la comunidad. En lo que respecta a la educación, estaba orientada hacia la formación de investigadores, religiosos e intérpretes de la ley, que influían en la vida pública. En cuanto a la familia, la mujer cumple un papel fundamental. Es por eso que el Islam promueve medidas destinadas a mejorar su condición, así como la igualdad entre los dos sexos. Los musulmanes tienen la certeza de que el Islam les dará una felicidad familiar, una sociedad armoniosa, un pueblo próspero y un mundo más cordial. Como vimos, la religión puede convertirse en una fuerza de integración social que ayuda a mantener la armonía y la sobrevivencia de una sociedad. También encontramos que entre quienes practican la religión islámica y nosotros existen diferencias en cuanto a formas de expresión cultural y que seguramente tienen que ver con la historia propia de las relaciones interculturales de esas regiones. En ese sentido, Roberto, ¿qué nos puedes decir sobre las relaciones culturales que se dieron en nuestro país a causa del mestizaje? El mestizaje ha sido un proceso que junto con otros ha ido conformando y transformando la cultura y la identidad de los mexicanos. Sin embargo, ha sido un fenómeno complejo que también ha dado lugar a la existencia de diversas identidades en nuestro país, dando un panorama de pluriculturalidad, es decir, de existencia de diferentes culturas dentro de la cultura nacional. Bueno, pues después de toda esta revisión acerca de la cultura y la identidad, Roberto, ¿cómo resumirías lo que hasta aquí hemos tratado? Bueno, comenzamos hablando de la cultura, de los elementos que la conforman, como la lengua, la religión, las fiestas, la organización, elementos que se vinculan con la organización política y que se manifiestan en las diferentes actividades humanas y que nos hacen diferentes a unos pueblos de otros. El mestizaje es uno de los procesos que van conformando a las culturas y que van dando lugar a la existencia de múltiples formas de ser en la especie humana. Pues amigos, hemos llegado al final del programa y quiero invitarlos a que envíen sus comentarios, dudas y sugerencias a los datos que aparecen en pantalla. Roberto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ana Lidia, gracias a ustedes, amigos, por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.